¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan y que siguen este programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Le damos la bienvenida. Ahora de manera bipartita, el ingeniero David Cárdenas nos ayuda con la transmisión desde Montemorelos, Nuevo León. Su servidor está en la ciudad de León, Guanajuato, esta bella ciudad. Y después de darle la bienvenida a todos, recuerden, es un programa donde todos pueden participar con sus preguntas, sus comentarios. Hoy tenemos con nosotros nuevamente, por segunda vez en esta primera temporada del programa, al maestro Adolfo Montalvo. Él es uno de los biólogos en la Universidad de Montemorelos. Él es el maestro en biología por el Instituto Politécnico Nacional. Y es una persona que ha dedicado mucho tiempo a investigar sobre estos aspectos de evolución, creacionismo, biología, etc. Así que aprovechen que él está con nosotros, pongan atención a su ponencia y hagan preguntas, porque el maestro Adolfo tiene muchas ganas de contestar. Así que, Adolfo Montalvo, bienvenido nuevamente a nuestra serie. Dios te va a usar para instruir a nuestros amigos. Adolfo, es tu tiempo entonces, te escuchamos. Muchas gracias, profesor Luciano. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Les envío un saludo, un abrazo fraternal desde la Universidad de Montemorelos. Con todo gusto, compartiendo esta consideración una más de varias series valiosas que hemos tenido a lo largo de los últimos meses relacionado con el evolucionismo, el creacionismo. Pues esta tarde me gustaría compartir con ustedes este tema de revalorando el concepto de selección natural. Un poquito elaborado el título del tema de esta tarde, pero seguro que va a resultar interesante para cada uno de ustedes. Selección natural es una frase que resume muy bien todo el pensamiento de Charles Darwin. Pensamiento amplio, detallado de Charles Darwin fue plasmado en su libro El origen de las especies, o sobre el origen de las especies por selección natural, que publicó en el año de 1859, en el mes de noviembre. Entonces, insisto, si hay que resumir en una frase corta todo el planteamiento de Charles Darwin, sería esta: selección natural. Así que les agradecería que permanezcan muy atentos a lo que vamos a explicar para obtener el máximo beneficio de este análisis que habremos de hacer a continuación. Es en el capítulo 4 de este libro que les mencioné sobre el origen de las especies por selección natural, donde Charles Darwin plantea directamente este concepto central de la selección natural. Aquí les estoy mostrando la vista del capítulo 4 de este libro, Selección Natural o la sobrevivencia del más apto. Capítulo 4. Fue un libro de 15 capítulos. En el resto de los capítulos, además de este 4, él describe otras ideas, otros razonamientos que amplían la comprensión de su teoría, de su planteamiento.
¿Qué es selección natural para Charles Darwin? A lo mejor me introduje bastante rápido en la reflexión de esta tarde, pero pues debo advertir, debo recordar que Charles Darwin es el autor del punto de vista que domina en la ciencia convencional, en la ciencia tradicional, en cuanto a explicar el origen de la vida. Y vuelvo a insistir, su idea se conoce a detalle en el libro que ya mencionamos en diapositivas anteriores. Entonces, la definición que Charles Darwin hace de su concepto de selección natural es esta que estamos viendo aquí subrayada en amarillo. Esta preservación o conservación de diferencias y variaciones individuales favorables y la destrucción de aquellas las cuales son dañinas, desventajosas, defectuosas, es lo que yo he llamado selección natural o la sobrevivencia del más apto. Eso es lo que dice las líneas subrayadas en amarillo. La preservación de diferencias y variaciones individuales favorables y la destrucción de aquellas que son desventajosas. Es lo que Charles Darwin llama selección natural. Miren que para que él pudiera escribir su planteamiento, su libro, su idea, que ha tenido mucho, ya dijimos, mucha aceptación en el ámbito científico, Darwin tomó en cuenta las variedades de seres vivos superiores. Cuando decimos seres vivos superiores nos referimos a animales, plantas grandes, macroscópicos, que podemos ver, tocar o que pueden rebasar nuestras dimensiones, como es el caso de los caballos que se ven en el lado izquierdo de la pantalla, o los perros con los que estamos bastante familiarizados, que se ven al centro de la pantalla, o las palomas que se ven al lado derecho de la pantalla. Yo no sé si habían tenido ustedes oportunidad de apreciar toda esta diversidad de formas entre estos animales. En caso de los caballos, se estima que hay entre 340 a 360 variedades diferentes de caballos. En cuanto a los perros, hay una sociedad francesa, sociedad sinológica. Esta dice que se reconocen 343 variedades diferentes de perros. Y les debo el dato de cuántas variedades de palomas existen. Pero estas variedades ya las veía Darwin a todo color, aunque todavía no existían los televisores y mucho menos la internet. Allá por 1830, 1840, él podía ver estas variedades y aún más, él podía ver a los seleccionadores, vamos a llamar seleccionadores, pues a estas personas que escogen una variedad, debe ser bastante familiar para muchos, el uso de una planta de rosas o de tulipanes con un color de flor y otra variedad también de rosas con otra tonalidad en el color de la flor. Pues era muy frecuente en los tiempos de Darwin cruzar palomas, como estamos viendo en esta diapositiva, las dos de la parte de arriba, pues es evidente que son diferentes. La del lado derecho en la parte de arriba tiene su plumaje de color predominantemente claro, casi blanco, con un collar en el cuello de color negro, y la variedad que está a la izquierda pues es más oscura, con ese color metálico verde en el cuello. Al cruzar estas dos variedades, se podían obtener nuevas variedades como lo vemos en la parte inferior. Entonces, este potencial para hacer surgir nuevas variedades a partir de variedades originales fue lo que fue concretando la idea de la selección natural en Charles Darwin. Vamos a ir entendiendo un poquito más a detalle esta idea de Darwin en las siguientes diapositivas.
Miren que debajo de la frase selección natural vamos a encontrar otros conceptos que ayudan a clarificarlo, a sustentarlo, a comprenderlo mejor. Estos conceptos secundarios son los que están viendo ustedes ahí en la lista. En primer lugar, la discriminación o selección, o también podríamos decir poder discriminante. Insisto, en esta idea de Darwin de selección natural es importante escoger, digamos, entre unos individuos con ciertas características y en el caso complementario, rechazar a otros individuos que tienen características no deseadas, no adecuadas, no favorables. Entonces, se requiere un elemento de discriminación o selección. También otra idea que yace debajo de la idea de selección natural es la idea del individuo más apto, los individuos más aptos. Ya les adelanto que los individuos más aptos los vamos a entender como los que poseen esas características favorables. Vamos a decirlo en palabras de cada día, son los individuos afortunados, los que se sacaron la lotería porque traen las características adecuadas. Por allí va la idea del individuo más apto. Otra idea importante debajo del concepto grande de selección natural es la fuente de variaciones o variantes. Vamos a imaginarnos como una máquina que está disparando diseños, que está disparando producciones, que está generando opciones, variantes. Así vamos a conceptualizar o a visualizar este término de fuente de variaciones o variantes. Otra idea también es el transcurso de millones de años. Para comprender mejor esa idea de selección natural de Darwin, necesitamos tener también como fundamento esta idea de millones de años. Y finalmente, la idea de extrapolación. Extrapolación que yo pongo aquí entre paréntesis, ilegal. Extrapolación, amigos, es transferir una observación de un ambiente, de una dimensión, a otra dimensión. Una extrapolación sería, por ejemplo, que en una escuela con 600 niños, en una escuela hay 600 niños, y observamos a 60 de ellos, 60 niños, y obtenemos algunas observaciones concluyentes, repetitivas. Y entonces extrapolamos lo que observamos en ese grupo de 60 niños hacia los 600 o a lo mejor hasta todos los niños en el país. Cuando hacemos una extrapolación de este pequeño grupo de 60 niños a todos los niños del país, podríamos estar haciendo una extrapolación ilegal. ¿Por qué? Porque no es comparable un grupo de 60 niños con no sé cuántos millones de niños haya en México, a lo mejor unos, ¿qué será? Unos 20, 15 millones de niños en México. Entonces, extrapolar o transferir lo que observamos en un grupo de 60 niños a 15 millones de niños, pues puede ser una extrapolación ilegal, no correspondiente, no correcta. Vamos a analizar primero entonces esta idea de discriminación o selección. En el concepto de Darwin de selección natural, se requiere que alguien o algo seleccione al individuo más apto o al que tiene las características adecuadas. Además de esto, en la segunda viñeta leemos, faltaría todavía determinar quién o qué le dio las características adecuadas a ese individuo. O sea, son dos ideas diferentes. Nos vamos a enfocar en la de arriba, en la primera. Se necesita que alguien o algo seleccione al individuo más apto. Miren que cuando un seleccionador toma una planta y la cruza con otra planta y obtiene una nueva variedad, a ese ejercicio le vamos a llamar selección artificial. O, por ejemplo, también lo que ocurre en las asociaciones ganaderas, donde se trae un tipo de vacuno que se cruza con otro tipo, otra variedad, y se obtiene una tercera variedad. Ese es un proceso de selección artificial. ¿Por qué selección? Porque el seleccionador, como dice aquí a la izquierda de la pantalla, en la selección artificial el
El alguien o el algo que selecciona es el seleccionador, un hombre, una persona inteligente capaz de discriminar. Escoge dos variedades que le interesan de vacunos, por ejemplo, que sean buenas productoras de leche, vacas buenas productoras de leche. Entonces se seleccionan dos variedades que al combinarlas hagan obtener una tercera variedad con esa propiedad que queremos. Hay un individuo que selecciona. Ese es el poder discriminante. Ese es el que selecciona, el que discrimina, el que escoge. Pues de allí, de ese fenómeno, Darwin dijo, hay algo que ocurre de manera equivalente en la naturaleza. Solo que Darwin tiene el detalle y que se lo han permitido el cuerpo científico establecido, de que en la naturaleza no hay alguien inteligente seleccionando o discriminando al individuo con las características favorables. Él dice, el ambiente es el que selecciona entre los individuos que tienen las características favorables y los que no las tienen. Aquí encontramos el primer punto discutible y es uno de los motivos por los cuales traje este tema a reflexión hoy. ¿Cómo puede el ambiente, sin tener una capacidad intelectual como la del seleccionador, ser capaz de establecer qué individuo tiene las características adecuadas para seguir reproduciéndose y tener éxito en la historia de la vida? Ese es el primer punto desafiante, reflexivo, profundo que tenemos con el planteamiento de Darwin. Seguramente sus contemporáneos le cuestionaron eso. Y a lo largo de la historia, los científicos evolucionistas han tratado de explicar que podemos encontrar en la naturaleza fenómenos que no requieren de inteligencia y que pueden ser relativamente complejos y que surgen espontáneamente, como por ejemplo la formación de los copos de nieve. Los copos de nieve van a tener una geometría muy precisa, muy interesante y repetitiva cuando las vemos en el microscopio. Y no hay inteligencia que produzca eso, dicen los evolucionistas. Otro caso es el de los tornados, que dadas ciertas combinaciones de circunstancias se generan espontáneamente sin que participe un individuo inteligente. Más o menos así han explicado pues el hecho de que el ambiente no tenga inteligencia y discrimine o seleccione a los individuos con las características adecuadas. Miren que ese es otro tema profundo. Ahora no voy a tener tiempo de darles todas las argumentaciones y contraargumentaciones. Solo les pido que tengamos en cuenta que Darwin compara y hace equivalente la selección artificial con la selección natural. El inconveniente es que en la selección artificial tenemos a un hombre, a un individuo que piensa que es inteligente, y en la selección natural no, solamente tenemos el medio ambiente. Pues solo para confirmar lo que vengo diciendo, en las ferias ganaderas se premian a las variedades nuevas que han surgido y estas variedades se obtienen por selección artificial. El seleccionador experto sabe evaluar cómo es una variedad pura y cómo es una variedad contaminada. Son criterios que ellos mismos establecen. Esta era una experiencia que Darwin vivió en su tiempo. Desde aquellos tiempos ya se cruzaban variedades de perros, variedades de caballos, variedades de palomas, y por eso él se atrevió a plantear que la selección natural era comparable a la selección artificial. Aquí podemos ver nuevamente diferentes variedades de tulipanes. Yo les pido que observen muy detenidamente y se den cuenta que nunca se pierde la forma de tulipán. Puede cambiar la tonalidad, el número de hojas, la forma del borde de los pétalos, perdón, no son hojas, son pétalos de la flor, el borde de los pétalos de la flor, la combinación de color en los pétalos, pero nunca pierde la forma, la vista de un tulipán, mucho menos de una flor. Entonces, este es el segundo punto de diferencia o segundo cuestionamiento que tenemos contra Darwin.
él hace una extrapolación ilegal diciendo que así como ocurre la selección artificial con los seleccionadores en las ferias y demás, así lo equivalente ocurre en la naturaleza y así surgió toda la variedad y diversidad de seres vivos que hoy conocemos. Por supuesto, a Darwin le cuestionaron, oye, le estás dando un carácter personal, un carácter humano al ambiente, a la naturaleza. Y él se defiende ahí en el capítulo 4 de su libro, en esta parte subrayada en amarillo, dice él, pero yo quiero decir o dar a entender por naturaleza o por selección natural en este caso, solo a la acción agregada o sumada y al producto de leyes naturales, y por leyes naturales me refiero a la secuencia de eventos que todos nosotros hemos comprobado varias veces. A lo mejor estos eventos de los que habla él, que hemos podido comprobar varias veces, son esos eventos de cruza de variedades en las ferias ganaderas. Pero él dice aquí, el equivalente ocurre en la naturaleza. Bueno, pues no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Creo que hay espacio para cuestionar cómo es posible que el ambiente haya hecho surgir a toda esta gran diversidad de seres vivos que hoy existen. Así que en la selección artificial entonces hay un ser humano con poder discriminante, con capacidad de elegir las características. Además, en la selección artificial, estamos leyendo aquí en la segunda línea, ya están los sistemas reproductores desarrollados y funcionales. Aclaro esta declaración. Darwin se basó principalmente, entre otras cosas, la verdad, Darwin observó fósiles, observó paisajes, hizo un viaje muy extenso por distintas partes del mundo y su teoría de la selección natural no está basada solamente en la combinación de variedades. Hay otras cosas que acompañan, que enriquecen su pensamiento, pero predomina su observación de esto que hemos venido planteando en las diapositivas anteriores. Las cruzas de perros, cruzas de variedades de caballos, de vacas, de palomas. Entonces, aquí hay un desafío para él, porque estos organismos se reproducen sexualmente. Y hay organismos en la naturaleza que no se reproducen sexualmente. En este sentido, no se aplicaría esta explicación de selección natural de Charles Darwin. Si él dice que una evidencia contundente para su hipótesis, para su propuesta, son las cruzas de variedades de perros y de caballos, entonces tiene el problema de que en la naturaleza hay organismos que no se reproducen sexualmente. Ese es por un lado. Por otro lado, su teoría dice que todos los seres vivos nos originamos a partir de un organismo muy simple, incluso microscópico. A lo mejor uno o unas pocas variedades de organismos simples, pero siempre todos microscópicos y probablemente no se reproducían de manera sexual. El sexo en la biología, según la teoría de la evolución, va a aparecer millones de años después. Entonces, él tiene el inconveniente de que, de acuerdo a su propio esquema, gran parte de la historia evolutiva ocurre con organismos que no se reproducen sexualmente. Pero sus conclusiones para su argumento de la selección natural lo hace con base en organismos que se reproducen sexualmente. No sé si me estoy explicando con la importancia de esta segunda declaración. En la selección artificial, en las ferias ganaderas, ya están los sistemas reproductores desarrollados y funcionales. Y la tercera línea dice, las diferencias entre las variedades son superficiales y cuantitativas. O sea, nada más son de grado. Vuelvo aquí a llevarlos a esta diapositiva. Observen que la diferencia entre todas estas flores son de intensidad.
No aparecen estructuras extrañas de repente. Las diferencias, vamos a decir que son superficiales, son de intensidad, son cuantitativas, no son cualitativas. Vamos a llamarle característica cualitativa aquella que está o no está. Es decir, en todas estas imágenes que vemos aquí, todas tienen esencialmente las mismas partes. El peciolo, que es la base, el tronquito verde que se ve abajo, y luego vamos a tener toda la flor, tienen la misma forma básica. Lo que cambia es cuantitativo. Es decir, de intensidad nada más. Es más rojo, menos rojo, más rosa, más blanco. Ajá, pero anda alrededor del rojo, anda alrededor del rosa. ¿Ok? Entonces, las diferencias, vuelvo a esta diapositiva, entre las variedades son superficiales y solamente cuantitativas, de grado, de intensidad. En cambio, en la selección natural, Darwin propone que el ambiente es el agente seleccionador. En la selección natural hubo un periodo en el que no había reproducción sexual, ya lo habíamos comentado, y este es un largo periodo de millones de años. Muchos años después de la publicación del libro de Darwin, Darwin publicó su libro en 1859 y hasta 1970 se descubre el DNA, su estructura y el efecto que pueden tener la radiación, puede ser rayos X, pueden ser rayos gamma o otro tipo de radiación que se llama radiación ionizante, en alterar el DNA, la información que tiene el DNA y cómo esto afecta en el fenotipo. A eso le llamamos mutaciones en el DNA, pero eso se descubre acá 100 años después. Entonces, en el tiempo de Darwin no había manera de saber cómo se originaban las variaciones. Voy a continuar con la presentación. Vamos a la segunda idea que planteamos en la primera lista, que es el individuo más apto, y algunas reflexiones acerca del individuo más apto. Pues, en pocas palabras, de acuerdo a lo que explica Darwin, el individuo más apto es el que se sacó la lotería. Es el que de nacimiento vino con las características adecuadas. Y la forma típica en que los medios, la ciencia tradicional, nos da a entender el más apto es a través de estas escenas de lucha, donde el más apto es el que vence y obviamente hay un derrotado que, de acuerdo a la teoría, sería el menos apto o el que no es apto, el que no tiene las características adecuadas. Lo mismo con esta lucha entre leones. Precisamente viendo esta lucha por la sobrevivencia fue que Darwin se ayudó a construir este argumento de la selección natural. Ahora, les pido máxima atención aquí porque vamos a hacer un ejercicio allí un poco mental. Yo pregunto, ¿qué probabilidades hay de que alguna vez allá en la vida salvaje sobreviva el que no era considerado como el más apto? Los medios científicos y académicos históricamente nos han transmitido simplemente la idea de que el más apto está probado, está demostrado, indiscutible. Ellos dicen, el más apto es el que sobrevive, pero podríamos preguntar, ¿cómo puedo reconocer al individuo que tiene las características adecuadas antes de que venga la selección o el combate? Miren que en ciencia es importante algo que se llama poder predictivo de un concepto. El poder predictivo de un concepto tiene que ver con su capacidad para identificar unívocamente, sin confusión y de una sola manera, lo que dice identificar. Me explico un poquito más. En química hablamos de ácidos. Y cuando damos nuestras clases y les explicamos a los alumnos qué es un ácido, allí les damos las características. Y con ese concepto de ácido, nosotros podemos ir a distintas partes y manejar sustancias. Y la definición de ácido siempre
se va a cumplir en cada sustancia que tenga carácter ácido. Entonces, la definición, el concepto de ácido tiene poder predictivo. Yo puedo saber por anticipado qué es ácido y qué no es ácido. Se supone que el concepto del más apto debe tener también poder predictivo. Por eso hacemos este ejercicio que está en este listado de incisos A, B, C, D y E. Los voy a leer rápidamente. Puede ocurrir que allá estamos en la llanura africana, ¿no? Hay uno o más individuos que tienen las características adecuadas. Decimos que esos son los más aptos. Y digo que, por ejemplo, puede ser un león más alto. Ese es el más apto. Comprobemos, inciso B, que solo los individuos con las características adecuadas sobreviven. Inciso B, ese león más alto domina la pelea. Se está cumpliendo nuestro concepto, está teniendo poder predictivo. Inciso C, efectivamente, han sobrevivido solo los individuos con las características adecuadas. El león más alto, el que nuestro concepto del más apto decía que era el que iba a ganar, ganó la pelea. Inciso D, hemos comprobado que sobrevivieron solo los individuos con las características adecuadas, como decía Darwin. El inciso E, queda demostrado nuestro principio, el más apto sobrevive. Y esa es la prueba de que se cumplió nuestro concepto. Ahora les muestro otro escenario en esta otra diapositiva. No se me cansen por las letras. Vamos leyendo juntos. Ahora ocurre algo diferente. Hay uno o más individuos que tienen las características adecuadas. El león más alto, ya no lo puse aquí. Estamos en la llanura africana, ¿verdad? Ahora, vamos a comprobar que solo los individuos con las características adecuadas sobreviven. Bueno, pues estamos mirando la pelea y vemos que el león más alto de repente empieza a perder. Pasamos a la tercera viñeta. No sobrevivieron los individuos con las características que suponíamos eran las adecuadas. El león más alto perdió. Y nos pasamos a la siguiente viñeta. Sobrevivieron los individuos con las características que suponíamos no eran las adecuadas. O sea que no se cumplió el poder predictivo de nuestro concepto del más apto. Espero que no se me hayan perdido. Nuestro concepto decía, el león alto es el que va a ganar. Pero cuando vimos el combate, perdió. Y en lugar de que ganara él, ganó el que sospechábamos que era el no apto. Entonces, en conclusión, falla nuestro concepto del más apto. Ahora, yo pregunto, ¿qué posibilidades hay de que los medios de divulgación científica nos hayan vendido siempre esa idea de que el más apto es el que gana? Y realmente en la naturaleza hay ocasiones en que gana el que no es más apto. Ahora, hay una forma de zafarse de esta situación, fíjense. Podemos decir, simplemente, es que el más apto es el que ganó. ¿Sí se dan cuenta? Resulta que pensábamos que el león más alto era el más apto. Pero ¿saben qué? Vamos a cambiar nuestro concepto. Ganó el león más chaparrito. Ah, ese era el más apto. Esa es una forma no científica de tratar de comunicar un concepto científico. No tiene un significado unívoco, es decir, un único significado. Puede cambiarse o puede torcerse según las circunstancias. Yo propongo que hay espacio para discutir esta idea del más apto de Charles Darwin. No tenemos oportunidad, la mayoría de los creacionistas adventistas, de ir a la jungla, a la llanura, e ir a observar y ver el poder predictivo del concepto, el más apto, para ver si es cierto que el más apto siempre sobrevive. Bueno, era una reflexión que les quería yo compartir y que yo también un poquito daría espacio para discutir respecto a esta idea de selección natural de Darwin. Bueno, otra idea que planteé en la lista de la tercera diapositiva al empezar fue la fuente de variaciones o variantes. Hemos hablado de que hay organismos que tienen unas características y organismos de la misma especie que tienen otra característica. Para hacerlo más gráfico, pensemos en un perro San Bernardo y un perro labrador. La mayoría de ustedes tienen en su memoria las características de estos dos animalitos. Tienen características diferentes.
Bueno, a cada perrito le vamos a llamar técnicamente una variante, una forma modificada, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta en este momento es, ¿y cómo surgieron esas variantes? ¿O cómo surgen esas variantes? Tuvo que haber un momento inicial, por mucho que Darwin diga, pues toda la diversidad de seres vivos que hoy conocemos se originaron por combinaciones de variantes que daban origen a nuevas variantes. Y las primeras variantes, ¿cómo se originaron? Entonces aquí leemos, Darwin construyó su argumento de selección natural considerando principalmente organismos que se reproducen sexualmente. Eso ya lo habíamos dicho diapositivas antes. Pero hay muchos organismos que no se reproducen sexualmente. En la historia evolutiva, al principio había solo organismos que se reproducían asexualmente. Entonces, Darwin tendría este desafío. ¿Cómo surgen las variantes entre organismos que no se reproducen sexualmente? Por supuesto, estoy aquí conversando con ustedes. Si estuviera en un medio más evolucionista, ya me estarían lloviendo las observaciones, las objeciones. Yo ahorita estoy planteando este punto de discusión, no me da tiempo de exponer lo que podrían ser respuestas de los evolucionistas y mis respuestas a esos argumentos. Pero creo que hay la posibilidad de hacernos esas preguntas, porque realmente lo hay. 150 años después de Darwin, 1970, Darwin escribió su libro en 1859, finalmente se terminó de comprender bien el asunto de los cromosomas, las células sexuales que en los seres humanos, en el varón, son espermatozoides, en la mujer, en el ser humano, la mujer, son los óvulos. Se pudieron comprender a detalle las células sexuales. Se descubrió, por ejemplo, que en nosotros, los varones, el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Y en las mujeres, el óvulo, la célula sexual femenina, tiene 23 cromosomas. Y cuando se va a formar un nuevo bebé, entonces se suman los 23 cromosomas del espermatozoide con los 23 cromosomas del óvulo para formar un individuo con 46 cromosomas, como somos los seres humanos adultos. Entonces, muchos años después, se concluyó que es en los órganos reproductores donde se originan las variantes. Sí, fíjense, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo surgen las variantes? Pues 150 años después se propuso que en los órganos reproductores sexuales, tanto de los animales como todos los organismos superiores, deben ustedes saber que las plantas también tienen órganos reproductores sexuales, un buen número de plantas. Hay plantas que se reproducen de otra manera, pero también tienen órganos sexuales. Entonces, dijeron los evolucionistas, allí, en los órganos reproductores, es donde se originan las variantes que hoy observamos. Vean este caso de un perro dálmata y un perro ovejero australiano. Qué diferentes son. ¿Qué pasaría si cruzamos a una hembra y a un macho de cada una de estas variedades? Pues muy probablemente saldrían características combinadas de estos dos animalitos. ¿De dónde surgieron las variantes? De sus órganos reproductores. Eso fue lo que se descubrió mucho tiempo después de que Darwin había hecho su propuesta. Darwin no conocía muy bien el espermatozoide, el óvulo, porque para su tiempo todavía no estaba muy bien desarrollada la microscopía. Entonces, él habla y propone su teoría, pues, más o menos a su entender y con el conocimiento que tenía en aquel tiempo. Sin embargo, está este desafío. Aquí estamos viendo una fotografía al microscopio electrónico de bacterias. Estos son ejemplos de organismos que no se reproducen sexualmente. Y la pregunta es aquí, ¿y aquí cómo
¿Cómo surgen las variantes si no hay órganos reproductores sexuales? Y luego, si estos fueron los primeros organismos, ¿cómo dieron origen luego a organismos que se reproducían sexualmente? Y entonces surgió la maquinaria para producir las variantes. Es una pregunta interesante, una pregunta desafiante. Bueno, pongo esta diapositiva para que ustedes puedan comprender la diferencia entre lamarckismo y darwinismo, y tiene que ver con el surgimiento de variantes, ¿eh? No piensen que me estoy saliendo del tema. Lamarck decía que si, por ejemplo, a los seres humanos nos caía el sol muy fuerte en la piel adquiría una memoria que la transfería hacia el órgano reproductor. Y entonces ahí en el órgano reproductor se aprendía esa experiencia de los rayos solares y así esa característica se transmitía a los descendientes. Así pensaba Lamarck. Pero Darwin dijo, no estoy seguro de eso. No estoy muy seguro. Yo propongo mejor que nada tiene que ver el ambiente, o en este caso el sol, y todas las variantes se originan aquí, en los órganos reproductores. En el caso de este ejemplo, pues, los órganos reproductores de los seres humanos. Pero lo equivalente ocurre en los animales y en las plantas que producen flores. Esa es la diferencia entre Lamarck y Darwin. Darwin creía que la modificación no era inducida por el ambiente, mientras que Lamarck decía, sí puede ser inducida por el ambiente. Vamos avanzando. Otro aspecto importante dentro del tema de la selección natural de Darwin es el derroche en la producción de variantes. Miren que con este gráfico estoy representando aquí a la derecha las variantes, diferentes organismos de la misma especie que tienen características ligeramente diferentes. Yo creo que sí es evidente que las formas A, B, C, D y E son diferentes. Pongo un signo de interrogación acá porque Darwin no sabía cómo surgían estas variantes. Les dije que 150 años después de Darwin fue que se comprendió el espermatozoide, el óvulo y esas cosas. Bueno, entonces tenemos aquí variantes que han surgido. Ahora veamos este gráfico. Miren aquí en el centro esta línea verde con esta forma de color verde. Esta forma representa al medio ambiente seleccionador. A la izquierda tenemos todas las variantes, las nuevas variantes que han surgido en una generación a lo largo de la historia de la vida. Y entonces solo las variantes que tengan la forma complementaria a la que aparece representando al medio es la que va a sobrevivir. Las demás van a ser eliminadas. Vemos entonces que solamente la variante B y C son las que sobreviven. Las demás variantes son eliminadas. Algo diferente ocurre aquí, ligeramente diferente. Ahora el ambiente, fíjense qué forma tiene o cómo lo estoy representando. Vean esta figura. Para esta figura solo va a ser complementaria la variante D y es la única que sobrevive. Las demás se eliminan. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el título de esta sección? ¿Se imaginan cuántas condiciones diferentes, condiciones ambientales diferentes se habrían requerido para seleccionar a los seres vivos para dar origen a 2 millones de especies que hoy están identificadas? Y se estima que puede haber 8.7 millones de especies en el planeta. O sea, en la selección natural no hay un individuo inteligente como en la selección artificial. El ambiente cambia y entonces los seres vivos están produciendo variantes. Algunas de estas variantes coinciden con el nuevo ambiente, se quedan. Las que no coinciden, se eliminan. ¿Se imaginan la cantidad de variantes que hay que producir? Yo lo comparo a esta máquina de sacar muñecos. Yo creo que varios de ustedes han jugado
y han sentido frustración al mover estas pinzas tratando de sacar un muñeco. Bueno, esto representa muy bien el proceso de selección natural. Todos esos muñecos que ven ahí en el fondo de la fotografía serían las diferentes variantes que tendría que generar la vida a lo largo del tiempo. Y el ambiente, que es esta pinza de este brazo de 3 pinzas, de 3 puntas, sería el medio ambiente. Y entonces va a seleccionar solo al organismo que tenga las características adecuadas. Eso es un derroche, es una falta de eficiencia. Y ya para terminar nuestra presentación, Darwin propuso que para que surgiera toda la diversidad de seres vivos que hoy vemos bajo el proceso que él explica, se necesitan millones de años. El asunto es que, como dice aquí la viñeta 2, no es posible para nosotros seguir esa transformación biológica, porque los seres humanos solo vivimos decenas de años, y para ver el cambio efectivo se requieren millones de años. Así que la evolución biológica darwiniana se ha aceptado por inferencia. La inferencia la podemos declarar, la podemos explicar con esa última declaración. Si es que así parece, entonces así fue. Es decir, veamos este caso. El pez que está en medio es un pez que puede sobrevivir afuera del lodo, del agua, en el lodo, y con esas aletas que se ven a los costados, puede como que caminar en el lodo y puede respirar fuera del agua. Podríamos bien hacer este ejercicio de que este pez se parece al que está en la parte superior, arriba, el de color naranja, que tiene aletas, tiene forma de pez claramente. Y entonces, me parece a mí, así razonó Darwin, que de ese pez naranja pasamos a este pez que anda en la tierra y luego a lo largo de millones de años pasamos hasta la lagartija que aparece en la derecha y que ya muy poco tiene que ver con el agua. O sea, si parece, es que así fue. Esto le llamamos extrapolación ilegal. Forma parte del concepto de selección natural. Concluimos. Conclusiones. Propongo que el poder predictivo del concepto el más apto es limitado. En segundo lugar, las características desfavorables en los organismos que en la lucha por la sobrevivencia resultan derrotados no son innovaciones inútiles. Esto no lo expliqué durante la presentación. Darwin decía que a lo largo de las generaciones van surgiendo innovaciones. La naturaleza de sí misma tiene creatividad y va creando formas nuevas. Y entre esas formas se seleccionan las que son útiles. Las otras serían innovaciones inútiles. Pero permítanme, si buena parte de nuestra vida la pasáramos observando a los leones allá en las llanuras de África 10, 20, 30, 40 años, observaríamos que las mismas características de los leones derrotados aparecerían con cada generación. No es tan cierto que resultaron derrotados porque tuvieron nuevas características, innovaciones, y esas no coincidieron con el ambiente en el que vivían, y entonces por eso fueron derrotados, no fueron seleccionados. Bueno, espero haberme explicado con esa declaración. La tercera viñeta, imposible comprobar los cambios evolutivos mayores que decía Darwin que ocurrieron. La cuarta viñeta, es desafiante considerar tantos escenarios ambientales como el número de especies existentes. O sea, Darwin tiene el problema de que si el medio ambiente selecciona las características adecuadas, pues se imaginan cuántos ensayos de medio ambiente y características nuevas se habrían requerido para dar origen a 8 millones de tipos de organismos que hoy existen en nuestro planeta. Y finalmente, la selección artificial es de manera importante diferente de la selección natural. Es decir, yo creo que podemos explicar que Darwin compara peras con manzanas y se deben comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Eso es lo que procuré dar a entender cuando comparábamos la selección artificial
con la selección natural. Bien, pues esta es mi presentación. Seguro que hay varios aspectos discutibles aquí, cosas que a lo mejor no quedaron del todo claras, pues van a por ahí escuchar mi correo electrónico para que si alguno requiriera más información, pues lo discutimos. Por lo pronto, pues gracias por su atención. Espero que haya sido instructiva para ustedes esta ponencia. Muchas gracias, maestro Adolfo Montalvo, por tu ponencia, bastante profunda, bastante instructiva, y de seguro las personas que están escuchando, que son bastantes ya, tienen comentarios, tienen preguntas, los invitamos a que nos las envíen. Mientras llegan preguntas, quiero recordarle a nuestra audición, nuestra audiencia, que el próximo sábado tendremos la otra ponencia de esta serie por el ingeniero Ángel Rakakov. Él va a hablarnos sobre su ponencia Diluvio, Catástrofe Universal. Él es un ingeniero, una persona muy preparada en temas de este tipo también. Tengo el gusto de conocerlo en persona en un congreso allá en Guatemala. Así que, hermano Rakakov, pues lo esperamos el próximo sábado con su ponencia Catástrofe, Diluvio, Catástrofe Universal. E invitamos a todos los ponentes para que estén listos para las preguntas que vienen, y a toda la audiencia también, para que se unan cada sábado con nosotros. También queremos queremos decirles a todo el público que ya estamos trabajando en la elaboración de la segunda temporada de esta serie, Nuestros Orígenes Revelaciones. Esta primera temporada va a concluir, con el favor de Dios, el 14 de agosto. Y a partir del 21 de agosto tendremos la segunda temporada con otro grupo de conferencistas, al igual que los que hemos tenido, muy bien preparados y muy dispuestos, muy contentos de participar con nosotros y ayudarnos con temas de interés para todos. Entonces, los invitamos para ello también, para que se preparen para la segunda temporada que tendremos. Y entonces, maestro Adolfo, vamos a ver qué nos dice la audiencia por acá. Tenemos a Alan Ismael, feliz sábado. Gracias, Ismael, por unirte con nosotros. Bárbara de Molina dice, bienvenido, pues bienvenido a Guanajuato, gracias. Mind Deeper, bueno, ok. Gracias. Bol Faría dice, muchas gracias por la ponencia, profesor. Eso es para ti, Montalvo, muy enriquecedora. Y aquí está la primera pregunta, Adolfo. ¿Cómo responden los naturalistas sobre el murciélago? ¿Cómo evolucionó del ratón? ¿Por qué la selección natural no eliminó el ser transicional, mutante e inútil, que no tenía ni alas ni patas funcionales? Ahí está una pregunta, Montalvo. Correcto. Miren que este tema de evolucionismo y creacionismo es muy, muy amplio y a veces no alcanza uno a tener todos los datos de todos los temas, de todos los aspectos. Yo no sé si existe realmente esta forma transicional entre el ratón y el murciélago. No, la verdad, no he tenido acceso a ese tema, a la evolución del murciélago a partir del ratón. La primera parte de la pregunta, pues se responde con lo que acabamos de explicar. Darwin propone que por modificaciones leves y graduales a lo largo de millones de años, en algún momento de la historia evolutiva, el ratón se fue convirtiendo en otra forma hasta que, pasado el tiempo, llegó al estado de murciélago. Así es como se explicaría en términos evolucionistas. El detalle, a lo mejor ustedes quieran un fósil que sea evidencia del enlace entre la forma de ratón y forma de murciélago, no lo tengo, no tengo esa información.
Muy bien, gracias, maestro. Wolf Faría habla desde Colombia, junto con Tiago Faría. Ujú. Carmen Martínez Lázaro dice muy buena ponencia, bendiciones, profe Adolfo. Mirle Cornelio dice que no se escuchaba, pero ya se escuchó, parece. Gisván Pérez, Ah, sí. desde Metepec, Estado de México. Es alguien que tú conoces, Adolfo, te manda Sí. saludos. Excelente información, bendiciones. Hay una pregunta de Manuel Guzmán. Manuel Guzmán, saludos desde Los Ángeles. ¿Cómo se explica que León, que ganó, cómo se explica que León, que ganó, le ganó a uno que había ganado a otro y ya había dejado descendencia? No entiendo la pregunta bien, Adolfo. A ver si tú la desenredas. Sí, me parece que, si no me quitan la pregunta, por favor, de la pantalla, producción, para que no pierda yo el hilo de la pregunta. Está pensando en un escenario donde hay un combate entre dos leones. Uno de ellos resulta ganador, va y estoy entendiendo que se encuentra con otro león. Le ganó a uno que había ganado. Ajá, con otro león que le había ganado a otro en otro combate y ya había dejado descendencia. Bueno, no sé si compartimos la inquietud, Manuel Guzmán. Sería lo que yo estaba planteando, de que algunas veces yo pienso que no gana necesariamente el más apto, o por lo menos cuestiono el poder predictivo de ese concepto del más apto. Ya lo expliqué en la ponencia. En ciencia nos buscamos conceptos unívocos, excluyentes, consistentes, para que nos sirvan como herramienta de descubrimiento. Si un concepto no es unívoco, es ambiguo, tiene un significado, es interpretado de una manera aquí y de otra manera allá y no es consistente, no nos sirve. Entonces mi pregunta es, ¿podría ocurrir que la naturaleza resultara ganador el menos apto? Pues yo creo que necesitamos ir a documentar esto, y si ocurre que no gana el que predecíamos que era el más apto, entonces hay que ajustar ese concepto del más apto. No sé si ayudé en la respuesta, Manuel. Espero haber respondido. Gracias, Adolfo. Raquel Velázquez manda saludos desde Tapachula, Chiapas. Gracias, Raquel. Janet E. Rojas dice, es un tema para continuar profundizando. Dios y su obra es maravillosa. Jesús Armenta manda saludos desde Barranquilla, Colombia. Y aquí, Adolfo, por lo que veo, se entabló un diálogo entre Elizabeth Lara y Carlos Guzmán. Entonces, a Sí. ver si puedes mediar en el diálogo, Adolfo. Elizabeth Lara dice, ¿cómo surgieron las razas humanas del mundo? Se dice que las variantes ya se traían entonces, los que son de color negro o orientales ya iban a hacer algo así con esas características. Entiendo que Carlos Guzmán le respondió, la humanidad está pasando de la evolución por selección natural, darwinismo, a la evolución por dirección inteligente. Elizabeth Lara responde, entiendo entonces que todos los animales que existen hoy no fueron creados por Dios. ¿Puedes opinar algo al respecto? Sí, la verdad que este es un tema que yo creo que apenas estamos abordando las personas que estamos interesadas en este tema, personas más especializadas que este servidor, como por ejemplo el doctor Brandt, quien he tenido oportunidad de conversar personalmente con él, propone que es posible. ¿Cómo se llamaba la persona, la dama que estaba en el diálogo? Elizabeth Lara. Elizabeth Lara. Sí, Elizabeth Lara. El doctor Brandt propone, y hay posibilidad lógica, evidencia en la naturaleza, de que probablemente del arca de Noé, acuérdense que una cosa es la creación y luego pues prácticamente toda la creación fue destruida, toda la biología de hoy depende de lo que salió del arca. Del arca pudieron haber salido algunas variedades de animales, de plantas, pero esos animales o plantas
al igual que las que fueron creadas en el origen, fueron dotadas con el potencial para crear variedad. Ahora, recuerden que estamos hablando de organismos superiores. Esto no va a ocurrir en las bacterias, esto no va a ocurrir en los protistas, esto no va a ocurrir. Protistas son los organismos unicelulares, los parásitos, por ejemplo, en Amoeba coli, es un parásito gastrointestinal, es unicelular, microscópico, ya es eucariota, no es procariota. Entonces ahí no vamos a ver ese surgimiento de variedades. La aparición de variedades va a ser más dramático en los animales superiores, en el hombre, en las plantas. En cuanto a la primera pregunta, la verdad todavía sigue siendo un tema de análisis. Lo que vemos es que hay distintas fisonomías humanas. Se ha utilizado la palabra raza, se dice que no se debe utilizar, pero es un hecho que existimos grupos fenotípicamente diferentes en el mundo. Los orientales tienen características marcadamente diferentes con los europeos, anglosajones, y estos con los africanos, y así sucesivamente. Tenemos que aceptar, sí, a lo mejor me estoy viendo muy frágil, muy débil con la respuesta, que toda la diversidad de seres humanos surgió gracias a ese potencial que Dios puso en el ser humano, y que se desarrolló a partir de las familias que salieron del arca de Noé. Sí, yo sé que esto suena desafiante, necesita más argumentos, más evidencias, pero lo que tenemos a nuestro favor es que lo podemos ver. A lo mejor dicen ustedes, oye, pues estás igual que lo que dicen los evolucionistas. Si parece es que así fue. Bueno, el texto bíblico nos dice que salieron las familias del arca. Y hoy existimos todos estos fenotipos. No es igual nuestra actitud que la de los evolucionistas. Es que lo que vemos hoy es diversidad. Y salieron todos salimos todos de esa familia del arca, pues así fue. Es un campo todavía en desarrollo. Tenemos que hacer más trabajo en esa línea. Como también está el asunto de cómo fue que las cactáceas empezaron a desarrollar espinas, se adaptaron al desierto. Había desierto, obviamente en el Edén o al principio, la tierra recién creada, pensamos que no había desierto. Las espinas sabemos que son importantes para que las plantas no pierdan, no se deshidraten con facilidad. Pues no sabemos si cuando Dios le dice a Adán, espinos y cardos te producirá la tierra, ahí está permitiendo una modificación extraordinaria que no estaba presente en la creación original para poder responder a las nuevas condiciones del mundo caído. O podría ser resultado de la misma biología que Dios había puesto. Todavía hay mucho que trabajar aquí como creacionistas en estos cambios que se dieron desde la creación. Gracias, maestro Montalvo. Dina Gómez Díaz manda saludos a Montemorelos desde Las Chuapas, Veracruz. Y Mildred Navas pregunta, ¿por qué se llama a este punto de vista de Darwin teoría en vez de hipótesis? Correcto, Mildred. Exactamente, mira, yo vengo con esa intención de hacer esta presentación. Para mí, lo que Darwin ha presentado es una hipótesis. Nada más que tenemos la desventaja de que estamos en un medio parcial. Para yo discutir si es una teoría o una hipótesis, debería estar en un medio donde los evolucionistas tengan oportunidad de opinar. Desafortunadamente, es difícil convencerlos. Por ejemplo, cuando venimos con el argumento del diseño inteligente, ellos automáticamente nos descalifican como pseudocientíficos. Entonces, acá entre nosotros, reconociendo el esqueleto conceptual de la ciencia, si somos rigurosos y estrictos, Darwin propuso una hipótesis, no una teoría. Para beneficio de los demás, una teoría es un cuerpo de conocimiento construido con observaciones validadas, repetidas, más interpretaciones de observaciones que tal vez no están validadas,
planteamientos sugerentes que dan espacio a otros experimentos, eso es una teoría. O sea, una teoría no es en el sentido en que lo manejamos en el mercado, que decimos, bueno, la teoría de Tere es de que no. Aquí en ciencia, teoría es un conocimiento ya consolidado, pero que tiene espacio para seguir creciendo, basado en observaciones y experimentos. Entonces, como bien dice Mildred, creo que era, ¿verdad? Como bien dice Mildred, cuando observamos a detalle el planteamiento de Darwin y le aplicamos el rigor científico, no es una teoría, es una hipótesis. Muy bien. Incluso Mildred y los que me escuchan, yo propongo que los creacionistas, ya no lo incluí en mi presentación, vayamos dejando el concepto de selección natural y propongo el concepto de supervivencia circunstancial. Ya no tengo tiempo de explicar cuál es la diferencia, pero propongo que los creacionistas empujemos el concepto de supervivencia circunstancial. No creemos que en el ambiente haya inteligencia para seleccionar. Sí es cierto que hay un individuo ganador, y como les dije, podemos hacer nosotros mismos trampa y decir, ese es el más apto. Sí existe el concepto de más apto. Pero siempre gana el que habíamos predicho que era el más apto. Esa es la duda. Bueno, entonces yo les propongo que vayamos manejando el concepto de supervivencia circunstancial en lugar de selección natural. ¿Basados en qué? En que la propuesta de Darwin es una hipótesis, no una teoría. Por supuesto, esto es bastante acrobático de mi parte. Necesito la crítica de mis iguales dentro de los creacionistas y, por supuesto, del lado de los evolucionistas, siempre y cuando estén abiertos a dialogar, ¿verdad? Muy bien, Montalvo, gracias, gracias. Carlos Guzmán pregunta, ¿el resultado neto de nuestra experimentación con la ingeniería genética y otras tecnologías avanzadas será bueno o malo? Ok. Ingeniería genética, pues, por ejemplo, las vacunas que nos están aplicando ahorita son resultado de la ingeniería genética. Se obtuvo, creo que es RNA, la molécula genética del virus del SARS-CoV-2, perdón, o del COVID-19. Y esa molécula se multiplicó en el laboratorio y se envasó. Y es esa molécula de RNA la que se nos está inyectando. Eso es ingeniería genética, parece que es bueno. Otro caso de ingeniería genética se habla, por ejemplo, de crear variedades vegetales. Incluso debemos saber que en algunos países ya podemos estar consumiendo soya transgénica, maíz transgénico. Ya en las tortillas acá en México, donde acostumbramos a comer tortillas de maíz, pues ya está autorizado en México el uso de maíz transgénico. Y ¿es bueno o es malo? Pues hasta el momento parece que no nos ha hecho daño. Sí hay extremos de la ingeniería genética que son, pues, de discutir. Por ejemplo, la manipulación de embriones. Eso está en los bordes de la ingeniería genética. En el caso de un ser humano, un óvulo es fecundado por un espermatozoide, aparece el cigoto de una célula, con el paso de los días se va haciendo una masa de 4, 2, 4, 8, 16. Cuando alcanza 64 células, se saca una de esas células y se hacen experimentos en el laboratorio, pues se espera que con fines terapéuticos, con fines buenos. ¿Es bueno hacer eso? ¿Se debe desechar ese embrión al que se le quitó una célula? ¿Es viable ese embrioncito? ¿Es bueno hacer esas prácticas? El tema es muy amplio, Carlos. Hay partes donde es útil el desarrollo de la ingeniería genética, y antes de la ingeniería genética estaba la química de los fármacos. Se hacía experimento con monitos, con ratones, sustancias que ahora nos hacen bien. Primero se experimentó en ellos, por si no lo sabían. Entonces, pues ha sido bueno porque ahora tenemos analgésicos, antibióticos. Digo, bueno en ese sentido, a lo mejor alguien me debatiría, me reclamaría, pero es amplio la pregunta, es necesario tratarla con calma.
muy bien, Adolfo. Hay un comentario aquí de Jorge AB, que lo iba a pasar por alto, pero decidí no pasarlo por alto. A ver qué comentario te merece esto, Adolfo. Sí. Dice, las razas biológicas humanas no existen, la crearon los racistas. Y también te lo pregunto porque Jorge AB siempre se une con nosotros, así que Ujú. a ver qué comentario tienes. Sí, depende del significado que le demos a la palabra raza, ¿verdad? Cuando le agregamos connotaciones culturales, antropológicas, discriminantes, sociológicas. Yo utilizo la palabra raza solamente para aceptar las diferencias fenotípicas, fisonómicas, antropomórficas que tenemos todos los seres humanos. O sea, no vamos a negar que sí es cierto que yo tengo los ojos medio rasgados, parezco oriental, pero soy mexicano y otras partes de mí son muy parecidas a un latinoamericano. Uh-huh. Bueno, pues así como me están viendo, yo creo que me pueden distinguir respecto a un nativo alemán, un nativo del Congo, un nativo coreano. Son claras las diferencias. Hasta allí, en la fisonomía, me atrevería a utilizar la palabra raza. Si le agregamos que hay superioridad, inferioridad, coeficiente intelectual superior o inferior, ya estamos en otro ámbito, Jorge. No sé si estás de acuerdo conmigo. Gracias, maestro Adolfo. Raúl Mario González Pérez pregunta, ¿qué opinan del caldo primigenio? Una de Sí, tantas hipótesis evolucionistas para explicar el origen del universo. sí, correcto. Se ha manejado como una de las evidencias. Está en los libros de texto de secundaria, de preparatoria, los de biología universitarios. El caso específico es el experimento de Miller y Urey. Harold Urey y Stanley Miller en 1850 y algo, 53 me parece, no, 1950 y algo, perdónenme, realizaron 51. un experimento en el que supuestamente reproducían la atmósfera primitiva planteada por Alexander Ivanovich Oparin y John Sanderson Haldane, el primero ruso, el segundo británico. Estos propusieron que la Tierra llegó un momento en que tenía condiciones y tenía moléculas químicas primigenias y había una condición de electricidad que permitió el surgimiento de la vida. Se supone que Stanley y Urey hicieron el experimento, solo que los geólogos están de acuerdo en que el experimento de Miller y Urey no reproduce la atmósfera primitiva. Es más, la atmósfera propuesta por Oparin y Haldane, que fueron los teóricos, no corresponde con la composición de gases en la atmósfera y de materiales en la corteza terrestre que los geólogos han documentado. No sé si me explico. Oparin y Haldane tenían una perspectiva idealizada de la atmósfera primitiva, pero la atmósfera primitiva real, por lo que hoy se puede documentar en las rocas, en la atmósfera, no tenía la composición química que pensaron Oparin, Haldane y Miller y Urey. Así que esto ya no se reconoce como una evidencia científica contundente como prueba del origen de la vida. Finalmente, lo que produjeron Miller y Urey fue escuchen bien, una de cientos de miles de moléculas que constituyen a los seres vivos. O sea, encontrar una molécula de cientos de miles diferentes que constituyen un ser vivo no es demostrar que la vida se puede originar espontáneamente. Eso es casi química orgánica, eso lo hacemos en las prácticas de laboratorio en química orgánica, lo que hicieron Oparin Miller y Urey. Gracias, maestro Adolfo. Ahí hay una discusión en los comentarios sobre el ratón, sí, pero voy a atender la pregunta. Hay una pregunta de Carlos Guzmán que me parece también interesante. ¿Hasta qué punto nuestros genes influyen en nuestro comportamiento? Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Miren que yo me estoy convirtiendo, en términos científicos, del genocentrismo
a la biología sistemática. De esto les platiqué muy rápidamente, a lo mejor no lo alcancé a explicar debidamente en mi ponencia anterior. El genocentrismo es esa práctica cultural y académica y científica que tenemos en nuestros días de querer encontrar para cada rasgo anatómico y conductual nuestro un gen. Ese es el genocentrismo. Y yo enseñé a mis alumnos de químico, clínico, biólogo, a algunos estudiantes de medicina, de terapia física, de odontología, que los genes, el DNA, eran el factor determinante de nuestras características, tanto físicas como conductuales. Pero con la lectura del libro que le recomendé al doctor boliviano, ¿cómo se llama, profe Luciano? ¿O doctor peruano? Juan Cahuire. Sí, exactamente. Él me preguntó, ¿dónde puedo leer más de la diferencia entre genocentrismo y biología de sistemas? Les hablé del doctor Denis Noble, un médico, pero que estudió su doctorado e hizo una investigación sobre cómo se produce el ritmo cardíaco en el corazón. Y les dije que él es evolucionista, pero se opone a ese énfasis genocentrista que tuvo el evolucionismo en las últimas décadas. Ajá. Entonces está habiendo un cambio, al menos desde Gran Bretaña, por ese doctor Denis Noble, del genocentrismo a la biología de sistemas. Respondiendo a la pregunta de Guzmán, no son los genes únicamente los que determinan principalmente nuestra conducta. Hay otras determinantes que apenas se están descubriendo, una de ellas que han oído mencionar ya varias veces, la epigenética. Pero parece que tenemos que explorar más allá todavía. No es nada más los genes, la secuencia de DNA. Ese es el pensamiento que hay en nuestros días. Y les digo que yo me estoy convirtiendo del genocentrismo ahora a esa biología de sistemas. Yo tenía miedo, como tú, ingeniero Guzmán, de que, oye, pues si mis genes ya marcan que yo sea nervioso, que yo sea arrebatado, pues ¿qué puedo hacer? Ya está en mis genes. Bueno, pues no es así. Muy bien, gracias, Adolfo. Asay García Jiménez, ¿cuál es el mayor problema para la creencia cristiana en pleno siglo XXI al aceptar la evolución? Al aceptar la evolución, no aceptamos, a ver, es que no me aparece la pregunta, producción, está como escondida. Sí, ¿te la repito otra vez? Por favor. ¿Cuál es el mayor problema para la creencia cristiana en pleno siglo XXI al aceptar la evolución? Bueno, me parece un poquito contradictoria. El cristianismo, particularmente el adventismo, no aceptamos la evolución biológica. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, propuesta por Charles Darwin y promovida. ¿Perdón? Hay un poquito de problema con la transmisión, por eso, Adolfo. Ah, ok. Entonces, sigo comentando que los adventistas somos creacionistas y no aceptamos que haya conciliación entre la teoría de la evolución y el relato bíblico de la creación. Lo que podríamos aceptar, y no voy a tener tiempo de explicarlo a detalle, espero que no se enojen conmigo. Miren que la evolución darwiniana se puede explicar como la aparición de descendientes modificados a partir de un ancestro común. Si nosotros aceptamos que somos descendientes modificados de los que salieron del arca de Noé, pues hasta allí estaríamos de acuerdo con esa definición de evolución. No sé si no me malentienda. Somos descendientes diferentes de Noé, de Sem, Cam y Jafet y sus esposas, ¿verdad? Somos diferentes. La prueba es de que, pues, estando en países diferentes, actualmente somos diferentes.
Somos descendientes modificados de aquellos que salieron del arca de Noé. Y esos son nuestros ancestros, nuestros antepasados. Hasta allí, esa expresión propia del evolucionismo, no tenemos problema para aceptarla. ¿Dónde está el problema? Pues cuando decimos que nuestro antepasado común era un protista, un organismo unicelular microscópico y que de ahí surgimos. No, eso no. Dios creó a Adán y a Eva y de ahí hubieron descendientes modificados con el paso de solamente aproximadamente 4,000, 6,000 años, cuando mucho, y somos los descendientes modificados de Adán y Eva. Pero no hay conciliación entre el punto de vista darwinista de la evolución y nuestro punto de vista creacionista bíblico particular de los adventistas, porque hay otros grupos denominacionales que tienen otra interpretación del relato bíblico de Génesis 1. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos a ir terminando ya, el tiempo está pasando y gracias al público. Hay muchas preguntas todavía. Comentarios. Esther L. Camacho dice: muchas gracias por su trabajo y esfuerzo para impartir estas tan importantes y relevantes temas. Gracias a cada ponente, ya que son conocimientos y herramientas necesarios. Mil gracias. José Benjamín pregunta, Adolfo, ¿qué tan eficiente es el argumento de la información contenida en el ADN y la expresión de los genes que podría inferirse en consecuencia de un agente externo para que se hagan evidentes las diferencias? Es el mismo José Benjamín, parece que continúa la pregunta, ¿no? Exactamente. La diferencia de los organismos vivos en contraposición a la selección natural que ha sido desafiada en los últimos años, argumentando que es más un proceso de involución a uno de evolución. ¿Puede regresarme a la primera parte, por favor, producción? ¿Qué tan eficiente es el argumento de la información contenida en el ADN? Que podría inferirse es consecuencia de un agente externo. Ay, se me hace algo complicada la pregunta, no la alcanzo a entender. Hasta esta parte, no sé si se están refiriendo a José Benjamín, perdón, disculpas, a que, por ejemplo, nuestras células pueden ser invadidas por un virus que trae material genético y ese material genético se incorpora a nuestro genoma y puede manipular nuestras células. No sé si a eso se refiere, o si estamos hablando de esta teoría de que del exterior, en un meteorito, llegó el ADN y así surgió la vida. A lo mejor estoy muy perdido con entender la pregunta, no la alcanzo a comprender. Mil disculpas, José Benjamín. Que es un proceso de involución o de evolución, la selección natural. Si por favor me escribes tu pregunta a mi correo electrónico a montalvo con v, @um.edu.mx, por favor, y para entender un poquito mejor tu pregunta. Muy bien, muy bien. Yo creo que es mejor que este muchacho te escriba. Queremos dar gracias entonces al público por su participación, muchos comentarios, y sobre todo gracias a Maestro Montalvo también por su disposición de ayudarnos, su disposición a contar las preguntas y su disposición a seguir cooperando con nosotros, porque este programa, con la ayuda de Dios, va a seguir cada sábado. Hagan planes de estar con nosotros. Este es un programa, recuerden, emitido por el Instituto de Geociencias de la División Interamericana, con sede en la Universidad de Montemorelos, con ayuda de UMTV, el ingeniero David Cárdenas, junto con el maestro Tennyson, nos ayudan en la producción de este programa. Y tenemos a futuro, gracias a Dios, una buena lista de científicos, profesionistas que van a compartir sus conocimientos con nosotros. Recuerden que el próximo sábado, como mencioné al principio, tendremos al ingeniero Ángel Rakankov hablándonos sobre el diluvio, catástrofe universal. Los invitamos para que nos acompañen. Por hoy vamos a despedirnos.
te deseamos lo mejor para la semana. Sigámonos cuidándonos del COVID, que está llegando con más fuerza, así que seamos prudentes. Y gracias a todos por su participación. Esperamos con el favor de Dios vernos el próximo sábado. Que Dios bendiga a todos.